Se enamoró del apache equivocado, y la venganza del cacique cambió el curso de la historia. Ella llegó a la aldea con el corazón roto, con la piel marcada por heridas que no se veían pero que ardían en lo profundo del alma. La guerra, la pérdida y la traición la habían perseguido hasta ese remoto lugar donde los apaches vivían en armonía con la naturaleza y el tiempo parecía moverse al ritmo de los vientos del desierto. Nadie esperaba que una mujer como ella, forjada por el sufrimiento y la soledad, pudiera encontrar refugio entre un pueblo tan orgulloso y cerrado a los extraños. Sin embargo, el destino tenía sus propias reglas y sus designios eran más poderosos que el miedo o la desconfianza. El joven guerrero apache, de mirada firme y espíritu indomable, vio en ella algo más que una extraña. Vio una luz, una esperanza que desafiaba las sombras que siempre lo rodeaban. Ella se atrevió a amar a aquel hombre, a creer en un futuro donde el dolor no fuera el protagonista, sino la paz y la unión. Pero ese amor no era bienvenido. El cacique, figura imponente y autoritaria, no podía permitir que las reglas de la tribu fueran quebrantadas por un simple capricho del corazón. Para él, aquella unión era una amenaza, un acto de traición que debía ser castigado para preservar el honor y la tradición. La venganza del cacique fue rápida y despiadada. En las noches oscuras, cuando el viento apenas susurraba entre las rocas, se preparó una tormenta silenciosa que cambiaría para siempre el destino de aquellos amantes y de toda la tribu. La mujer y el joven guerrero se vieron envueltos en un torbellino de conspiraciones, secretos y pruebas que desafiaban no solo su amor, sino su propia existencia. En medio del conflicto, sin embargo, surgió la sabiduría ancestral que había guiado a su pueblo durante siglos. El perdón, la paciencia y la fortaleza espiritual se convirtieron en armas más poderosas que cualquier flecha o espada. Pero para que esa enseñanza se cumpliera, el precio sería alto. Ella, la mujer que llegó como una extranjera y una herida abierta, se transformaría en símbolo de un cambio profundo y necesario. Y él, el apache que desafió a su cacique y a las leyes no escritas de su tribu, se convertiría en leyenda. El choque entre el amor prohibido y la venganza ancestral no solo narraba una historia personal, sino la lucha eterna entre el pasado y el futuro, entre el odio y la esperanza. En aquel desierto donde el sol quema y el viento es testigo silencioso, el eco de aquella historia aún resuena, recordándonos que el verdadero coraje está en seguir amando, incluso cuando el mundo parece querer arrancar ese amor de raíz. Así comenzaba un relato que atravesaría generaciones y enseñaría a quienes estuvieran dispuestos a escuchar que la vida, la cultura y la sabiduría del pueblo apache no se doblegan ante la violencia, sino que renacen con más fuerza en cada acto de valor y perdón. El amor entre ellos no fue un simple flechazo ni un encuentro pasajero. Fue una fuerza silenciosa que creció en medio de las áridas tierras donde el viento y el sol marcaban el ritmo de la vida. Ella, con su historia de dolor y pérdida, encontró en sus ojos el refugio que nunca creyó posible. Él, un guerrero conocido por su valentía y su espíritu indomable, descubrió en ella una compañera que entendía, sin necesidad de palabras, la profundidad de su lucha interna y las heridas que llevaba ocultas bajo la piel. Los días transcurrían entre enseñanzas ancestrales, relatos al calor del fuego y miradas cargadas de promesas no pronunciadas. Ella aprendió las costumbres de la tribu, respetó sus tradiciones y poco a poco fue aceptada, no solo por el guerrero que amaba, sino también por algunos miembros de la comunidad que veían en ella algo más que una forastera. Pero la sombra del cacique se cernía sobre ellos. Un hombre acostumbrado a mandar con puño firme y cuya palabra era ley absoluta dentro de la tribu. Para él, aquella unión representaba una ruptura del orden sagrado, una amenaza a la autoridad que mantenía la cohesión del pueblo apache. Las historias que contaban los ancianos hablaban de amores prohibidos que habían desencadenado guerras internas, de pactos rotos y venganzas implacables. Y el cacique, con su mirada severa y su corazón endurecido por años de lucha, estaba dispuesto a repetir esa historia si era necesario. Mientras tanto, el guerrero y la mujer compartían momentos robados a la rutina, momentos en los que el mundo parecía detenerse y solo existían ellos dos. Ella descubrió la espiritualidad profunda que movía a aquel pueblo, una conexión sagrada con la tierra, el agua, el viento y el fuego. Cada amanecer era una ceremonia silenciosa, un diálogo íntimo con los espíritus que guiaban a la tribu. Y él, a su lado, se mostró no solo como un defensor feroz sino como un hombre capaz de una ternura inesperada, capaz de abrir su alma y mostrar las cicatrices que el tiempo y las batallas habían dejado. Pero en la quietud de la noche, cuando las estrellas iluminaban el campamento, la amenaza crecía.
El cacique había enviado a sus mensajeros para observarlos, para encontrar una excusa que justificara la ruptura del vínculo. Sus ojos vigilaban cada paso, cada palabra, cada gesto de afecto. La tribu comenzó a dividirse entre quienes veían en aquel amor una oportunidad para cambiar y quienes temían que fuera el principio de una destrucción inevitable. El silencio se tornó pesado, cargado de tensiones no expresadas, de miradas esquivas y de palabras contenidas. La mujer, consciente del peligro, se aferraba a la sabiduría que le transmitían las ancianas, mujeres fuertes que habían enfrentado pérdidas y habían aprendido a encontrar luz en la oscuridad. Ellas le enseñaron que el coraje verdadero no estaba solo en la fuerza física, sino en la capacidad de mantener la esperanza cuando todo parecía perdido. Y el guerrero, aunque sabía que enfrentaba una batalla mucho más compleja que cualquier enfrentamiento armado, no dudaba en defender ese amor con cada fibra de su ser. El día en que el cacique decidió actuar fue un amanecer silencioso, donde el sol asomaba tímido entre las montañas y el viento parecía susurrar una advertencia. Sin previo aviso, hombres armados con lanzas y arcos rodearon la cabaña donde los amantes se habían refugiado tantas veces. No hubo tiempo para despedidas, solo el choque brutal entre la tradición y la esperanza, entre la venganza y el amor. Pero en esa noche oscura, cuando parecía que todo estaba perdido, la mujer encontró en su interior una fuerza ancestral que ni siquiera ella sabía que poseía. Una fuerza que la conectaba con la tierra bajo sus pies y con los espíritus que protegían a su pueblo adoptivo. Mientras los gritos y el caos se apoderaban del campamento, ella comprendió que esa venganza no solo iba dirigida a ellos, sino a un cambio inevitable que debía surgir de las cenizas de la violencia. El destino de la tribu estaba en juego, y aunque el camino parecía estar marcado por el sufrimiento, también estaba iluminado por la posibilidad de una nueva historia. Así, entre la oscuridad y la esperanza, comenzó la verdadera lucha. No solo por su amor, sino por el futuro de un pueblo que, a pesar de todo, jamás renunciaría a su sabiduría, a su coraje y a su profunda conexión con la vida que los rodeaba. La venganza del cacique no fue solo un acto de furia, sino el catalizador que despertó en todos la necesidad de elegir entre el odio que destruye y el amor que reconstruye. Esa noche en la aldea, cuando las sombras parecían engullirlo todo, el silencio fue roto por el sonido feroz de gritos y el choque de armas. La venganza del cacique no era solo una reacción impulsiva, sino el reflejo de un sistema antiguo que se resistía a ceder, a aceptar que el amor pudiera desafiar las normas inquebrantables de la tribu. Mientras el fuego iluminaba el cielo estrellado y las llamas devoraban la cabaña donde él y ella habían soñado su futuro, la mujer sintió en su pecho un dolor que traspasaba lo físico. Era la ruptura de un mundo, de una esperanza que parecía desvanecerse entre cenizas. Pero no fue la derrota lo que encontró en su interior, sino un despertar profundo, una conexión renovada con la fuerza espiritual que la acompañaba desde que pisó aquellas tierras. La sabiduría ancestral le susurraba que el fin de una historia era también el inicio de otra, más profunda y necesaria. Mientras tanto, el joven guerrero, atrapado entre el fuego cruzado del amor y la obligación, sintió que cada golpe que recibía era también un golpe a la memoria de su pueblo, a los valores que lo habían formado. Sabía que desafiar al cacique era desafiar la historia misma, pero también entendía que era imposible renunciar a aquello que había despertado su alma. En medio del caos, algunos miembros de la tribu comenzaron a cuestionar la dureza de la venganza. La mujer, a pesar de ser una forastera, había mostrado respeto por sus costumbres, había compartido sus dolores y alegrías, y su amor había tocado corazones que nunca antes se habían abierto a la esperanza. La división en la tribu se hizo más profunda. Unos defendían la tradición sin concesiones, otros comenzaban a vislumbrar la necesidad de un cambio, de aceptar que la fortaleza del pueblo apache también residía en la capacidad de evolucionar y sanar heridas antiguas. Durante días, el campamento estuvo en tensión. El cacique mantenía su postura con férrea autoridad, pero incluso él sentía que la historia se le escapaba de las manos. La mujer y el guerrero sobrevivieron a aquella emboscada, escondiéndose entre los riscos y utilizando la astucia que la naturaleza les había enseñado. Sin embargo, la venganza había dejado heridas profundas, no solo en sus cuerpos sino en sus espíritus. La mujer, recordando las enseñanzas de las ancianas, utilizó la conexión con la tierra para sanar, para buscar en las plantas y el agua la fuerza que la mantendría en pie. El guerrero, con la mirada fija en el horizonte, prometió que esa historia no terminaría en destrucción sino en renacimiento. La tribu, dividida y dolorida, comenzó a experimentar un cambio silencioso. Los más jóvenes,
que habían escuchado las historias antiguas pero también ansiaban un futuro diferente, vieron en aquella pareja un símbolo de esperanza y resistencia. Las viejas leyendas hablaban de un tiempo en que la unidad era la clave para sobrevivir a las tormentas, y ahora esas palabras resonaban con una fuerza renovada. La mujer, con su valentía y su amor inquebrantable, enseñó que la verdadera sabiduría del pueblo apache no estaba en aferrarse ciegamente al pasado, sino en reconocer que el cambio era parte del ciclo de la vida. El guerrero, por su parte, mostró que la fuerza no siempre nace del combate, sino del coraje para enfrentar las adversidades con el corazón abierto. Poco a poco, la resistencia del cacique comenzó a ceder ante la presión de una tribu que ansiaba sanar y avanzar. No fue un proceso fácil ni rápido, pero la historia que comenzó con un amor prohibido y una venganza despiadada se transformó en un relato de reconciliación, de aceptación y de esperanza. La mujer y el guerrero se convirtieron en símbolos vivos de esa transformación, recordando a todos que el verdadero legado del pueblo apache no se mide solo en batallas ganadas, sino en la capacidad de amar, perdonar y reinventar el futuro. En el eco de aquellas montañas y desiertos, todavía hoy se escucha el susurro de esa historia que cambió el curso de la tribu. Una historia que enseña que, aunque el camino esté lleno de dolor y pérdida, el espíritu humano tiene la fuerza suficiente para renacer de sus propias cenizas y construir un mundo donde el amor y la sabiduría caminen de la mano. Aquella historia que comenzó con un amor prohibido y la furia de un líder incuestionable, se convirtió en un relato que atravesó los límites del tiempo, dejando una huella imborrable en el espíritu del pueblo apache. La mujer, que había llegado marcada por el dolor, ahora se encontraba en el centro de un conflicto que desafiaba no solo su vida, sino la estructura misma de la tribu. En su interior, el fuego del amor y la esperanza ardía con fuerza, enfrentando la sombra de la venganza que amenazaba con consumirlo todo. El guerrero, por su parte, se debatía entre la lealtad a su gente y el impulso irrefrenable de proteger a quien había conquistado su corazón. Él había crecido escuchando las historias de los ancestros, de guerreros valientes y caciques implacables, pero ninguna enseñanza le había preparado para enfrentar la tormenta que ahora vivía. La noche en que el cacique lanzó su castigo fue un momento que cambió para siempre la percepción de poder dentro de la tribu. No solo fue una acción de control y autoridad, sino un reflejo del miedo ante lo desconocido, ante un amor que desafiaba las normas y las jerarquías establecidas. Sin embargo, esa misma noche también fue el inicio de una transformación profunda, porque en medio del dolor surgió la resistencia silenciosa de quienes empezaban a cuestionar el orden establecido. La mujer, con una valentía que desafiaba el desgaste físico y emocional, comenzó a convertirse en un símbolo de resiliencia. Aprendió a canalizar su sufrimiento a través de la conexión espiritual con la tierra, con el agua, con el viento y el fuego que tanto veneraban los apaches. Esa conexión no solo le brindó fuerza para sobrevivir, sino que la transformó en una líder espiritual, una voz que hablaba en nombre de quienes buscaban un futuro distinto. Mientras tanto, el joven guerrero se convirtió en un puente entre generaciones, en un ejemplo de que la tradición no es una cadena que ata, sino un camino que puede ser recorrido con respeto y apertura. A pesar de las heridas físicas y emocionales, él nunca dejó de luchar por el amor que sentían y por la posibilidad de reconciliación dentro de la tribu. El enfrentamiento entre el cacique y los amantes reflejaba una lucha mucho más profunda, la batalla entre el miedo al cambio y la necesidad de evolucionar. Algunos ancianos, guardianes de la sabiduría ancestral, comenzaron a apoyar la idea de que el pueblo debía abrir sus corazones y aceptar que el amor, en todas sus formas, era un don sagrado que no podía ser sometido a las reglas rígidas de la tradición. Las mujeres de la tribu jugaron un papel crucial en esta transformación. A través de sus consejos, sus historias y su capacidad para sanar, fueron ellas quienes alentaron a la comunidad a buscar el equilibrio entre el respeto a las costumbres y la apertura a nuevas formas de vivir y amar. La tensión crecía, pero también crecía la esperanza. Poco a poco, la tribu empezó a sanar las heridas que la venganza del cacique había dejado. Las antiguas heridas físicas y las marcas invisibles en el alma comenzaron a cicatrizar gracias al esfuerzo conjunto de quienes creían en la fuerza del perdón y la reconciliación. La mujer y el guerrero, a pesar de todo lo vivido, lograron mantener viva la llama del amor que los había unido, un amor que trascendía el miedo y el dolor. Su historia se convirtió en una lección que pasó de generación en generación, recordando que el verdadero poder del pueblo apache radica no solo en su capacidad de resistencia física, sino en su sabiduría espiritual, en su valentía para enfrentar la adversidad con el corazón abierto y en la fuerza para perdonar y construir un futuro mejor.
En el silencio del desierto, bajo la mirada eterna de las estrellas, su amor prohibido se transformó en un canto de esperanza y renovación, un testimonio vivo de que, aunque la venganza puede intentar destruir, solo el amor tiene el poder de cambiar el curso de la historia y sanar las heridas más profundas. A medida que los días se convertían en semanas, la tensión en la tribu no desaparecía, sino que se transformaba en un murmullo constante entre los árboles y las piedras del desierto. La mujer, ahora profundamente integrada en la vida de la comunidad, se encontraba en un punto crucial. No solo debía enfrentar las consecuencias de su amor prohibido, sino también asumir el papel inesperado de mediadora entre las fuerzas divididas del pueblo apache. Ella había aprendido a escuchar el susurro del viento, a entender los secretos que la naturaleza revelaba solo a aquellos que sabían observar con atención. Esa conexión le daba fuerza para enfrentar las miradas desconfiadas y las palabras silenciosas de quienes todavía dudaban de su lugar en la tribu. El guerrero, por su parte, se enfrentaba a un desafío interno aún mayor. No solo luchaba por proteger a quien amaba, sino que también debía reconciliar su identidad de guerrero con la necesidad de ser un constructor de puentes, un defensor de la paz en medio de un entorno marcado por la violencia y la desconfianza. Su corazón, que alguna vez solo conoció el fuego de la batalla, ahora latía al ritmo de un amor que transformaba su alma. La venganza del cacique había dejado cicatrices profundas, pero también había abierto una puerta para que la tribu reconsiderara sus valores más esenciales. Aquellos que antes miraban con dureza comenzaron a entender que la verdadera fortaleza del pueblo no residía solo en la fuerza física ni en la obediencia ciega, sino en la capacidad para adaptarse, para perdonar y para crecer juntos. Las noches en el campamento se llenaron de conversaciones sinceras y relatos compartidos alrededor del fuego. Ancianos, mujeres y jóvenes dialogaban sobre el significado del amor, la lealtad y el respeto, reconociendo que las viejas tradiciones podían convivir con nuevas formas de entender la vida y las relaciones humanas. En ese proceso, la mujer se convirtió en una guía espiritual, una voz que hablaba no desde la imposición, sino desde la sabiduría de quien ha conocido el dolor y la redención. Su influencia crecía silenciosamente, y con ella, la esperanza de que la tribu pudiera encontrar un camino hacia la unidad sin sacrificar su esencia. Sin embargo, el cacique, a pesar de su aparente debilitamiento, aún mantenía el control de muchas decisiones importantes. Su resistencia al cambio era un reflejo del miedo a perder el poder y a enfrentar un futuro incierto. Enfrentar ese miedo sería la prueba más difícil para la tribu y para los protagonistas de esta historia. Mientras tanto, el guerrero y la mujer continuaban su lucha, no solo contra las fuerzas externas, sino también contra las dudas internas que amenazaban con desgarrarlos. Sabían que su amor era un faro en medio de la oscuridad, pero también eran conscientes de que cada paso que daban estaba cargado de riesgos y sacrificios. En ese contexto, surgieron alianzas inesperadas. Jóvenes guerreros que habían observado el valor y la determinación de la pareja comenzaron a apoyarlos, dispuestos a desafiar las normas para construir un futuro diferente. Mujeres que habían sufrido en silencio encontraron en la mujer un ejemplo para alzar su voz y reclamar respeto y dignidad. La tribu, poco a poco, se transformaba en un mosaico de voces y esperanzas que buscaban reconciliar el pasado con el presente. La venganza del cacique, que parecía destinada a destruir, terminó siendo el detonante que despertó la conciencia colectiva. El dolor y la lucha dieron paso a un proceso de sanación profunda, donde el amor y la sabiduría ancestral encontraron un espacio para coexistir. Así, la historia de ese amor prohibido se convirtió en una leyenda que trascendió el tiempo, recordando a todos que, aunque la adversidad puede ser implacable, el espíritu humano tiene la capacidad de renacer y de transformar incluso las heridas más profundas en fuentes de luz y esperanza. En el corazón del desierto, donde el sol ardía con una fuerza implacable y el viento susurraba secretos antiguos, la tribu apache enfrentaba un momento decisivo que definiría su destino por generaciones. La mujer, cuya llegada había desencadenado una serie de eventos que ninguno pudo prever, se había convertido en mucho más que una simple forastera. Era ahora un símbolo viviente de coraje y transformación. Sus pasos, que antes eran temblorosos y llenos de incertidumbre, ahora resonaban con firmeza entre las rocas y los árboles, guiada por la fuerza que brotaba de su espíritu y la sabiduría que había ido cultivando con cada desafío enfrentado. El guerrero, por su parte, se había transformado en un líder emergente, alguien que entendía que la verdadera fortaleza no residía solo en la destreza con las armas, sino en la capacidad de escuchar, de aprender y de inspirar a otros a superar el miedo y la división. Su relación, aunque marcada por la sombra de la venganza y la oposición,
había madurado hasta convertirse en una alianza poderosa que trascendía lo personal para tocar el alma misma de la tribu. La resistencia del cacique, aunque férrea, comenzaba a mostrar grietas. La presión creciente de una comunidad dividida entre el apego a la tradición y la necesidad urgente de cambio hacía que sus decisiones fueran cada vez más cuestionadas. En sus momentos de soledad, el cacique meditaba sobre el futuro de su pueblo y la carga que representaba su autoridad. Sabía que su legado estaba en juego, y que aferrarse ciegamente al poder podía significar la destrucción de todo aquello que había jurado proteger. Mientras tanto, la mujer y el guerrero trabajaban incansablemente para tejer puentes entre las diferentes facciones de la tribu. Organizaron encuentros bajo el manto estrellado de la noche, donde las voces que antes estaban silenciadas pudieron alzar sus relatos y sus sueños. En esos momentos, la espiritualidad ancestral se manifestaba en la forma de cantos, rituales y ceremonias que honraban tanto el pasado como el futuro. La conexión con la naturaleza, tan vital para el pueblo apache, se convirtió en el eje central de ese proceso de reconciliación. El desierto, con su belleza austera y su misterio infinito, enseñaba que la vida es un ciclo de destrucción y renacimiento, de pérdidas y ganancias, de oscuridad y luz. La mujer, al abrazar esas enseñanzas, fortalecía no solo su propia alma, sino la de toda la tribu. Pero no todo fue fácil. La sombra de la venganza aún pesaba sobre ellos. El cacique, temeroso de perder su autoridad, buscaba aliados para mantener el control, y algunos miembros más rígidos de la tribu se alineaban con él, temerosos del cambio y de la fragilidad que percibían en la apertura que se proponía. Esto provocó enfrentamientos verbales y tensiones que amenazaban con romper los delicados hilos de la unidad que se estaba construyendo. En medio de esta tormenta, la mujer sufrió una pérdida personal que marcó un antes y un después en su camino. Un familiar cercano, símbolo de la vieja guardia y defensor férreo de la tradición, decidió alejarse de la tribu, incapaz de aceptar la transformación en marcha. Esa partida dolió profundamente, pero también reafirmó la convicción de que el cambio, aunque doloroso, era inevitable. El guerrero, con su corazón dividido entre el amor y la responsabilidad, se mantuvo firme junto a ella, entendiendo que juntos debían ser la luz que guiara a la tribu hacia un futuro donde el amor, la sabiduría y la unidad fueran los verdaderos pilares. Poco a poco, la historia que había comenzado con una venganza se convertía en un canto de esperanza y renovación. Las voces antiguas y las nuevas convergían en un mismo ritmo, y la tribu apache comenzaba a comprender que la verdadera fortaleza estaba en la capacidad de amar más allá del miedo, de sanar las heridas del pasado y de construir un legado de paz y respeto para las generaciones futuras. En ese vasto paisaje, bajo la inmensidad del cielo y la mirada atenta de los ancestros, la mujer y el guerrero seguían caminando juntos, llevando en sus corazones el poder de una historia que cambiaría para siempre el curso de la vida apache. El tiempo parecía detenerse en aquella extensión de tierra donde el sol castigaba y el viento cantaba su melancólica melodía. La tribu estaba al borde de un cambio profundo, un quiebre que ni el más sabio de los ancianos podía predecir con certeza. La mujer, ahora reconocida como una guía espiritual y un símbolo de resistencia, sentía en su interior la pesada carga de la historia que cargaba, pero también la esperanza latente que brotaba en cada mirada que se dirigía hacia ella con respeto y admiración. Había aprendido que la verdadera lucha no era contra los enemigos visibles, sino contra los miedos y prejuicios arraigados en el alma de su gente. El guerrero, por su parte, se enfrentaba a una batalla silenciosa, una confrontación interna entre la lealtad a su pueblo y la necesidad de construir un futuro diferente. Su amor por la mujer le daba fuerzas para seguir adelante, pero también le recordaba la fragilidad del camino que habían decidido recorrer juntos. En el centro de esa tormenta, el cacique observaba con ojos cada vez más cansados el movimiento creciente de cambio que amenazaba su autoridad. Su venganza, que en un principio parecía haber puesto fin al desafío, se estaba convirtiendo en el motor de una transformación imparable. La tradición y el poder estaban siendo cuestionados por voces que clamaban por justicia, amor y libertad. La tribu comenzó a experimentar una nueva forma de vida, donde el respeto por la naturaleza y la espiritualidad se fusionaban con el deseo de evolución y comprensión mutua. Las ceremonias ancestrales tomaron un nuevo significado, enriquecidas por las enseñanzas de la mujer, que invitaba a todos a mirar más allá de lo visible y a conectar con la esencia profunda de la vida. Sin embargo, no todos aceptaban ese cambio con serenidad. La división interna crecía, y con ella, los riesgos de enfrentamientos que podrían destruir lo poco que quedaba unido.
La mujer y el guerrero sabían que debían actuar con sabiduría y paciencia, tejiendo alianzas, sanando heridas y sembrando semillas de confianza. En medio de esa labor, surgieron historias pequeñas pero poderosas que reflejaban la transformación. Jóvenes que antes se habían mostrado rebeldes empezaron a mostrar respeto y admiración por las antiguas costumbres, reinterpretándolas a la luz de la nueva realidad. Mujeres que habían sido relegadas al silencio encontraron en la mujer una hermana y una voz para expresar sus sueños y anhelos. Los ancianos, aunque renuentes, comenzaron a ceder espacios para las nuevas ideas, reconociendo que la fuerza de la tribu dependía de su capacidad para adaptarse sin perder su esencia. A pesar de las dificultades, el amor entre la mujer y el guerrero seguía siendo un faro en la oscuridad, un ejemplo de que la vida podía abrir caminos inesperados y bellos. Su historia era contada alrededor del fuego, no solo como un relato de amor y venganza, sino como un símbolo de la lucha por la dignidad, el respeto y la paz. La venganza del cacique, que al principio parecía un golpe devastador, se transformó en la chispa que encendió un fuego nuevo, un fuego que iluminaba no solo el presente, sino también el futuro de toda la tribu apache. Bajo el cielo infinito y el susurro eterno del desierto, la historia de ese amor prohibido seguía escribiéndose, con cada palabra, cada gesto y cada sueño compartido, demostrando que, incluso en las circunstancias más oscuras, el espíritu humano puede encontrar la fuerza para renacer y transformar su mundo. Lo que comenzó como una historia marcada por la pasión y la traición se convirtió en una saga que tejía hilos invisibles entre el dolor, la esperanza y la transformación. La tribu apache, acostumbrada a la dureza de la vida en el desierto, experimentaba un despertar profundo, un renacer que parecía imposible ante las circunstancias que enfrentaban. La mujer, que al principio había sido vista con recelo y desconfianza, ahora caminaba con la fuerza tranquila de quien conoce el peso de la historia y la profundidad del espíritu humano. Su presencia era un bálsamo para muchas almas heridas, un faro que guiaba a quienes buscaban reconciliarse con un pasado marcado por la violencia y el miedo. En las largas noches, mientras el viento arrastraba la arena y las estrellas brillaban con una claridad que parecía atravesar el tiempo, ella compartía relatos de los ancestros, leyendas que hablaban de coraje, de sabiduría y de la conexión sagrada entre el hombre, la tierra y el cosmos. Esas historias eran más que palabras, eran enseñanzas vivas que resonaban en el corazón de cada miembro de la tribu, recordándoles que la fuerza real reside en el equilibrio entre el respeto por la tradición y la apertura al cambio. El guerrero, su compañero y amor, se había convertido en un pilar fundamental de ese proceso. No solo defendía con valentía a la mujer y a aquellos que apoyaban la transformación, sino que también se dedicaba a escuchar las preocupaciones y temores de quienes todavía no comprendían el valor de ese nuevo camino. Su papel era delicado, debía ser un puente entre generaciones, un mensajero de paz en medio de un paisaje lleno de cicatrices y heridas abiertas. La venganza del cacique, lejos de apagar esa llama, había encendido una serie de eventos que sacudieron los cimientos de la tribu. Algunos líderes tradicionales se aferraban al poder con uñas y dientes, temerosos de perder el control y la influencia que habían mantenido durante tanto tiempo. Sin embargo, el peso de la historia y el sufrimiento acumulado comenzaban a abrir grietas en ese muro de resistencia. Los jóvenes, cansados de vivir en un presente marcado por el miedo y la división, empezaban a mirar con otros ojos las enseñanzas de la mujer y el guerrero. La semilla de la esperanza brotaba en corazones que hasta entonces habían estado cerrados al cambio. Las mujeres, especialmente, encontraron en la historia de aquel amor prohibido una inspiración para alzar sus voces y reclamar un lugar más justo dentro de la comunidad. Durante años relegadas a roles secundarios y silenciosos, comenzaron a organizarse, a compartir sus experiencias y a construir redes de apoyo que fortalecían el tejido social de la tribu. En ese proceso, la espiritualidad apache volvió a brillar con fuerza renovada. Los rituales, las ceremonias y las prácticas ancestrales se reinterpretaron para incluir a todos, para sanar las heridas del pasado y abrir caminos hacia un futuro donde la dignidad y el respeto mutuo fueran la norma. La tierra misma parecía responder a ese cambio. El desierto, con su belleza austera, se convirtió en testigo silencioso de la transformación. Las plantas, los animales y los elementos naturales parecían acompañar y bendecir el proceso, recordando a todos que la vida es un ciclo constante de muerte y renacimiento, de lucha y esperanza. Pero no todo fue un camino de rosas. La tensión entre los partidarios del cacique y los seguidores de la mujer y el guerrero aumentaba con cada día que pasaba.
Enfrentamientos verbales y conflictos menores ponían en riesgo la frágil paz que se había logrado. La sombra de la venganza aún pendía sobre la tribu, recordándoles que el odio y el miedo pueden ser tan poderosos como el amor y la esperanza. En medio de esta tormenta, la mujer sufrió una pérdida dolorosa. Un amigo cercano, que había sido su confidente y protector, fue víctima de un ataque impulsado por la intolerancia y el resentimiento. Ese hecho marcó un punto de inflexión. Lejos de quebrarla, reforzó su determinación de seguir luchando por la unidad y la paz. El guerrero, consciente del peligro, redobló sus esfuerzos para proteger a su amada y a la comunidad, organizando guardias y promoviendo el diálogo entre las partes enfrentadas. En esa lucha, encontraron aliados inesperados, miembros de tribus vecinas que, impresionados por la valentía y la sabiduría de la pareja, ofrecieron apoyo y solidaridad. Esa red de alianzas fortaleció la posición de la mujer y el guerrero, mostrando que la historia de su amor y resistencia trascendía las fronteras de su propio pueblo. Poco a poco, la tribu empezó a sanar. Las heridas, aunque aún visibles, comenzaron a cerrarse gracias al esfuerzo conjunto y a la fuerza del perdón. El cacique, que al principio se mostró inflexible, empezó a comprender que su venganza había sido una reacción al miedo y al dolor, y que el verdadero liderazgo requería humildad y apertura. En un gesto simbólico, se acercó a la mujer y al guerrero para ofrecerles una tregua y comprometerse a trabajar juntos por el bienestar de la tribu. Esa reconciliación fue celebrada con una gran ceremonia, donde cantos, danzas y relatos ancestrales unieron a todos en un mismo espíritu de renovación. Bajo el manto estrellado del desierto, la historia de aquel amor prohibido se convirtió en una leyenda viva, un canto que hablaba de la fuerza del espíritu humano, del poder del amor para vencer el odio y de la capacidad de la tribu apache para renacer una y otra vez, más fuerte y sabia que antes. En el eco de esas palabras, quedó grabada la certeza de que, aunque la venganza puede cambiar el curso de la historia, solo el amor tiene el poder de transformar el destino de un pueblo y dejar una huella imborrable en el alma del mundo. La complejidad de esa historia crecía con cada amanecer en la vasta extensión del desierto, donde el sol implacable y el viento eterno parecían ser testigos mudos de un drama humano que desbordaba pasión, dolor y esperanza. La mujer, cuyo corazón había sido marcado por las heridas del rechazo y la incomprensión, había encontrado en el guerrero un refugio inesperado y un motivo para seguir luchando por la dignidad de su pueblo y la suya propia. Su amor, nacido en circunstancias adversas, era a la vez un acto de rebeldía y un acto sagrado, un vínculo que desafiaba las leyes antiguas y los temores más profundos. Sin embargo, la sombra de la venganza del cacique pendía como una amenaza constante sobre ellos, una fuerza oscura que buscaba no solo destruir ese amor, sino también mantener el control férreo sobre la tribu y sus tradiciones. En las semanas que siguieron a la tregua, la vida en la tribu se convirtió en un delicado equilibrio entre la esperanza y la tensión. La reconciliación entre el cacique, la mujer y el guerrero abrió puertas a un diálogo largamente esperado, pero también dejó al descubierto heridas que aún sangraban en el alma colectiva. El cacique, en su nueva posición de apertura, tuvo que enfrentarse a sus propios demonios internos, el miedo a perder el respeto de los suyos, la culpa por la venganza que había desatado y la necesidad de reinventarse como líder en tiempos de cambio. Sus noches eran largas, marcadas por sueños inquietantes y recuerdos que le mostraban los rostros de aquellos que había lastimado en su afán de poder. La mujer, por su parte, se convirtió en la voz de la transformación, una guía que ayudaba a la tribu a mirar hacia adelante sin renunciar a su esencia. Organizó ceremonias donde se honraba a los ancestros y se pedía perdón por las heridas del pasado, invitando a todos a participar sin importar sus diferencias. Estos rituales fueron momentos de sanación profunda, donde el dolor se compartía y el perdón abría caminos nuevos. El guerrero trabajó incansablemente para fortalecer la unidad, no solo dentro de su tribu, sino también con las tribus vecinas. Su visión de un futuro donde los apaches vivieran en paz con ellos mismos y con otros pueblos comenzó a tomar forma a través de alianzas estratégicas y encuentros diplomáticos. Esta nueva etapa no estuvo exenta de desafíos. Los grupos más conservadores dentro de la tribu no aceptaban con facilidad los cambios y veían en la mujer y el guerrero una amenaza a sus privilegios. Intentaron sabotear las reuniones, sembrar dudas y mantener viva la llama de la discordia. Sin embargo, la fortaleza de la pareja y el apoyo creciente de la mayoría de la tribu lograron neutralizar esos intentos. En medio de esa lucha, surgieron historias conmovedoras que reflejaban la transformación profunda de la comunidad. Jóvenes que antes se mostraban indiferentes comenzaron a interesarse por las leyendas ancestrales,
participando activamente en las ceremonias y adoptando roles de liderazgo. Mujeres que habían vivido años de silencio y opresión encontraron en la mujer protagonista un ejemplo y un apoyo para alzar sus voces y reclamar justicia y respeto. La tribu empezó a escribir un nuevo capítulo de su historia, uno donde la fortaleza no se medía solo en la capacidad de la guerra, sino también en la sabiduría, la compasión y la unidad. El desierto, que siempre había sido un escenario implacable, se convirtió en un símbolo de resistencia y renacimiento. Las plantas que brotaban tras las lluvias, los animales que se adaptaban a las condiciones extremas y el ciclo eterno de la vida recordaban a la tribu que, a pesar de las adversidades, la existencia seguía su curso y ofrecía siempre la posibilidad de empezar de nuevo. Sin embargo, la paz aún era frágil. El cacique, aunque había aceptado la tregua, sentía que parte de su autoridad se desvanecía y temía que la historia se repitiera con un nuevo líder que le desplazara. En sus momentos de incertidumbre, buscaba consejo en los ancianos más sabios, quienes le recordaban que el verdadero poder reside en el servicio y la humildad, no en el miedo ni la venganza. La mujer y el guerrero continuaban fortaleciendo su vínculo, conscientes de que su amor era también un compromiso con la tribu y con la historia que estaban ayudando a transformar. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío con valentía y paciencia. En la intimidad de sus noches, compartían sueños de un futuro donde sus hijos y nietos pudieran vivir sin el peso del odio y la división, un futuro donde la tribu apache brillara como un faro de sabiduría, coraje y espiritualidad. A medida que la tribu avanzaba en ese proceso, comenzaron a surgir nuevas leyendas, relatos que mezclaban el pasado con el presente y que eran contados alrededor del fuego bajo el cielo estrellado. Historias de amor y sacrificio, de perdón y esperanza, que enseñaban a las nuevas generaciones el valor de la unidad y la fortaleza del espíritu humano. La venganza del cacique, que en un momento parecía haber condenado a la tribu a la destrucción, se había convertido en el impulso para una renovación profunda, una oportunidad para sanar y crecer. En ese vasto desierto, bajo la mirada atenta de los ancestros y el susurro eterno del viento, la historia de ese amor prohibido seguía escribiéndose, recordando a todos que incluso en las circunstancias más oscuras, el alma humana tiene la capacidad de renacer y transformar el destino. La historia que parecía destinada a sellar un destino trágico, comenzó a desplegar una fuerza que ni siquiera el cacique pudo contener. En medio del desierto, la tribu vivía una transformación que sacudía sus raíces más profundas y que obligaba a cada alma a tomar partido entre el pasado y el futuro. La mujer y el guerrero se convirtieron en símbolos vivos de esa lucha, pero también en guardianes de un legado que debía sobrevivir a cualquier adversidad. La mujer, cuyo espíritu había sido forjado en el crisol del rechazo y la discriminación, emergió como una líder espiritual que combinaba la sabiduría ancestral con una visión renovada para su pueblo. Su voz, clara y firme, resonaba en las asambleas, en las ceremonias y en los momentos cotidianos, recordando a todos la importancia de mantener viva la conexión con la tierra, los ancestros y la espiritualidad que sustentaba la vida apache. El guerrero, a su lado, no solo era un protector valiente, sino también un puente entre generaciones. Su habilidad para mediar en los conflictos y su visión estratégica permitieron que la tribu empezara a tejer alianzas con otros pueblos y a fortalecer su cohesión interna. A pesar de las diferencias, encontraba puntos de encuentro y oportunidades para construir una comunidad más fuerte y unida. Sin embargo, la resistencia a ese cambio no desapareció por completo. Algunos miembros de la tribu, aún aferrados a la tradición y al poder del cacique, intentaron sabotear el proceso de reconciliación y avanzar en su propio interés. Estos actos de sabotaje incluían desde la difusión de rumores malintencionados hasta confrontaciones violentas que pusieron en riesgo la estabilidad alcanzada. La mujer y el guerrero tuvieron que enfrentar con paciencia y firmeza estas amenazas, conscientes de que la verdadera batalla no era solo externa, sino también interna, superar el miedo, el resentimiento y la desconfianza que se habían acumulado durante años. En ese contexto, la mujer sufrió una nueva pérdida, que impactó profundamente en su alma y en la de la tribu. Un incendio provocado destruyó parte del territorio sagrado, arrasando con sitios de gran valor espiritual y cultural. Este hecho devastador generó un dolor colectivo que llevó a la tribu a un momento de introspección y unión. Bajo la dirección de la mujer, se organizaron ceremonias de purificación y renovación, donde todos, sin importar su posición, participaron activamente para sanar las heridas del territorio y del corazón. La conexión con la naturaleza se intensificó, recordando a todos que la tierra es madre y refugio,
y que su cuidado es fundamental para la supervivencia física y espiritual de la comunidad. La historia de la mujer y el guerrero se entrelazaba con la de la tribu misma, mostrando que el amor y la valentía pueden ser motores poderosos para el cambio y la sanación. A medida que los meses pasaban, surgieron nuevas generaciones que crecían con un sentido renovado de identidad y orgullo. Los niños escuchaban las leyendas ancestrales no solo como cuentos, sino como enseñanzas vivas que guiaban sus pasos y moldeaban su carácter. Las mujeres, inspiradas por el ejemplo de la protagonista, empezaron a ocupar roles más visibles y activos en la vida comunitaria, promoviendo la educación, la salud y la justicia social. El guerrero, siempre atento, preparaba a los jóvenes para que fueran no solo defensores de la tribu, sino también guardianes de sus valores y embajadores de su cultura hacia el mundo exterior. En medio de todo, la relación entre la mujer y el guerrero se fortalecía, mostrando que el amor verdadero puede surgir incluso en las circunstancias más adversas y que, cuando está basado en el respeto y la comprensión, es capaz de resistir cualquier tormenta. La venganza del cacique, que parecía haber marcado el inicio de una tragedia, se transformó en el catalizador de una historia de resistencia y esperanza, una historia que resonaba en cada rincón del desierto y que prometía perdurar por generaciones. Bajo el cielo estrellado, en las noches silenciosas, la tribu reunida alrededor del fuego recordaba esa historia y encontraba en ella la fuerza para seguir adelante, para enfrentar el futuro con valentía y para honrar el legado de sus ancestros con dignidad y amor. Aquella historia, tejida entre el amor y la traición, se había convertido en el latido mismo de la tribu apache, una narrativa que cruzaba los límites del tiempo y que tocaba las fibras más sensibles del corazón de cada miembro. La mujer y el guerrero, protagonistas indiscutibles de esta epopeya, habían trascendido sus roles personales para convertirse en símbolos vivientes de la lucha por la dignidad, la justicia y la esperanza en medio de un mundo marcado por la adversidad y el cambio constante. La mujer, con su espíritu indomable, se había transformado en una guía espiritual y moral que llevaba en su voz y en su presencia la sabiduría ancestral, la conexión profunda con la tierra y el amor por su pueblo. Sus palabras no solo inspiraban, sino que también sanaban heridas antiguas, aquellas que el tiempo y la venganza habían dejado abiertas y sangrantes. En cada ceremonia, en cada reunión, su mensaje se expandía como el viento sobre el desierto, tocando a jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, recordándoles que la verdadera fuerza no reside en la violencia ni en el miedo, sino en la unidad, la comprensión y el respeto mutuo. El guerrero, a su lado, representaba la valentía y la estrategia necesaria para proteger ese legado y para abrir caminos que parecían imposibles. Su habilidad para mediar entre las distintas facciones de la tribu y para construir puentes con pueblos vecinos era fundamental para asegurar que la paz y la renovación no fueran efímeras, sino parte de un proceso duradero y auténtico. Sin embargo, la sombra del pasado aún se cernía sobre ellos. Algunos miembros de la tribu, aferrados a viejas rencillas y a la memoria de la venganza del cacique, continuaban resistiéndose al cambio. Sus acciones, muchas veces encubiertas, buscaban desestabilizar la frágil armonía que se había logrado. La mujer y el guerrero debían estar siempre vigilantes, no solo contra amenazas externas, sino también contra el resentimiento interno que podía volver a abrir viejas heridas. La pérdida del territorio sagrado a causa del incendio había dejado una marca imborrable en el alma de la tribu, pero también había despertado una conciencia renovada sobre la importancia de proteger y honrar la tierra. Bajo la guía de la mujer, se implementaron nuevas prácticas para el cuidado ambiental y la preservación cultural, integrando el conocimiento ancestral con aprendizajes modernos. Esta armonía entre tradición e innovación se convirtió en un pilar fundamental para el renacimiento de la comunidad. La educación tomó un papel central. Se establecieron espacios donde los niños y jóvenes aprendían no solo las leyendas y las costumbres, sino también la historia reciente y las lecciones del presente. Se fomentó el orgullo por la identidad apache y la responsabilidad de ser guardianes de un legado vivo y en constante evolución. Las mujeres, inspiradas por el ejemplo de la protagonista, comenzaron a formar consejos y grupos de apoyo que fortalecían la voz femenina en la tribu y que promovían la igualdad y el respeto. La mujer y el guerrero, conscientes de la importancia de ese cambio, alentaban y apoyaban estas iniciativas, sabiendo que la verdadera transformación solo sería posible si todos participaban activamente. En el plano personal, su relación se profundizaba día a día. Compartían sueños, miedos y esperanzas, reconociendo que su amor era también una alianza para enfrentar juntos los desafíos que aún quedaban por delante. Su unión se convirtió en un ejemplo tangible de que,
Pese a las adversidades y las diferencias, el amor y el compromiso pueden ser fuerzas implacables de transformación. La venganza del cacique, que inicialmente había sembrado dolor y división, terminó siendo el catalizador de una historia de resistencia, renacimiento y esperanza. La tribu Apache, gracias a esa historia, halló en su propio corazón la capacidad de perdonar, sanar y reinventarse. Cada noche, cuando el cielo se cubría de estrellas y el fuego del campamento crepitaba, los relatos de aquel amor prohibido se contaban una y otra vez, no solo como un recuerdo del pasado, sino como una fuente inagotable de inspiración para el presente y el futuro. En ese eterno desierto, donde el tiempo parecía detenerse y la naturaleza susurraba secretos antiguos, la tribu Apache encontró su verdadero poder, la fuerza del espíritu humano para cambiar el curso de la historia, para vencer el odio con amor y para construir un destino digno y lleno de luz. Así, la leyenda del amor entre la mujer y el guerrero se convirtió en un legado que trascendió generaciones, un testimonio del coraje y la sabiduría que habitan en el alma apache y en el corazón de toda persona que lucha por un mundo mejor. La vida de la tribu, antes marcada por la desconfianza y el temor, comenzó a transformarse bajo el influjo silencioso pero poderoso del amor y la renovación que aquella pareja había sembrado entre sus gentes. La mujer, cuya historia personal parecía destinada a la tragedia, se convirtió en una figura central de esperanza y cambio, un faro que iluminaba no solo el camino espiritual sino también el tejido social de toda la comunidad apache. Con cada paso que daban, la mujer y el guerrero enfrentaban no solo las fuerzas visibles del antagonismo, sino también las batallas internas de los corazones rotos y las mentes endurecidas por el tiempo y el sufrimiento. En las largas jornadas bajo el sol ardiente y las noches estrelladas que cubrían el desierto, la tribu comenzó a reunirse con una nueva intención: sanar heridas profundas que la historia de venganza había abierto. La mujer organizaba ceremonias que combinaban las antiguas tradiciones con nuevas formas de entendimiento, invitando a cada miembro a traer sus miedos, sus culpas y sus esperanzas. Estas ceremonias, más allá de ser rituales, se convirtieron en espacios de reconciliación y fortaleza colectiva. La sabiduría ancestral fluía en sus palabras, recordando a todos la importancia de la conexión con la tierra y con los ancestros, y la necesidad de vivir en armonía con ellos para preservar la identidad y la vida misma. El guerrero, por su parte, se dedicaba a fortalecer la defensa y la cohesión interna de la tribu, pero también a tender puentes hacia afuera. Su visión trascendía las fronteras tradicionales, buscando alianzas con otras tribus y con grupos que compartían valores similares de respeto y resistencia. A través de encuentros pacíficos y acuerdos, ayudó a que la tribu ampliara su red de apoyo y aprendiera a navegar un mundo cambiante sin perder su esencia. Sin embargo, no todo fue un camino fácil. El recuerdo de la venganza del cacique, con su sombra alargada, persistía en algunos rincones del alma tribal. Existían aquellos que, temerosos de perder su poder o sus privilegios, conspiraban en silencio, alimentando discordias y poniendo a prueba la frágil unidad conseguida. La mujer y el guerrero debían entonces ejercer una paciencia infinita y una sabiduría práctica para desarmar estas tensiones y mantener el foco en la reconstrucción del tejido social. La pérdida del territorio sagrado a causa del incendio fue uno de los momentos más críticos de esta etapa. Ese lugar, cargado de significado espiritual y cultural, representaba la memoria viva de la tribu. Su destrucción provocó un dolor que resonó como un latido colectivo, una herida abierta que amenazaba con fracturar la esperanza que se había empezado a construir. Pero en lugar de rendirse, la tribu encontró en esa tragedia una razón más para unirse y fortalecer su compromiso con la tierra y su historia. Bajo la dirección inspiradora de la mujer, se promovieron prácticas de cuidado ambiental y de restauración del territorio, combinando el saber tradicional con conocimientos nuevos. Se plantaron árboles, se limpiaron los manantiales y se recuperaron senderos, actos que fueron tanto físicos como simbólicos, reflejando la voluntad de renacer y proteger el futuro. La educación también experimentó una renovación profunda. Los jóvenes, que habían crecido entre tensiones y sombras, empezaron a recibir no solo enseñanzas sobre las leyendas y la historia, sino también herramientas para enfrentar los desafíos contemporáneos. Se crearon espacios donde podían expresar sus inquietudes y aportar ideas, sintiéndose parte activa del presente y arquitectos del mañana. Las mujeres, inspiradas por la protagonista, se organizaron en grupos que promovían la igualdad, la justicia y la salud comunitaria. Su voz, antes silenciada, emergió con fuerza y sabiduría, cambiando la dinámica tradicional y aportando una perspectiva integral y necesaria para el bienestar de todos.
La relación entre la mujer y el guerrero siguió siendo un ejemplo vivo de ese cambio. Su amor, forjado en medio de la adversidad, se convirtió en una alianza sagrada que trascendía lo personal para tocar lo colectivo. En sus encuentros, compartían no solo afecto, sino también estrategias, esperanzas y un compromiso profundo con el destino de la tribu. En el silencio de las noches, bajo un cielo infinito de estrellas, soñaban con un futuro donde la tribu pudiera caminar con paso firme, sin miedo ni resentimiento, honrando a sus ancestros y abrazando la posibilidad de un mundo mejor. Así, la historia de ese amor prohibido, que había comenzado como una tragedia marcada por la venganza, se transformó en una saga de resiliencia, de renacimiento espiritual y de transformación social. La tribu Apache, a través de su gente, aprendió que incluso en las circunstancias más oscuras, la fuerza del espíritu humano y la capacidad de amar pueden cambiar el curso de la historia y abrir caminos hacia la luz y la esperanza. El viento seguía susurrando secretos antiguos en el desierto, pero ahora esos susurros hablaban también de perdón, de unidad y de un futuro donde la vida y la tradición se entrelazan en un abrazo eterno. La historia que parecía destinada a quedar atrapada en el ciclo infinito de la traición y el dolor, poco a poco fue revelando sus matices más profundos, mostrándonos que incluso en las tinieblas más densas pueden hacer una luz capaz de transformar destinos y sanar almas heridas. La mujer, cuya fuerza había sido puesta a prueba una y otra vez, se convirtió en el símbolo viviente de esa luz, una figura que emergía con la sabiduría de los ancestros y la valentía de quien no teme enfrentarse al fuego del odio para proteger lo que ama. Su camino no fue fácil. Cada paso implicó un desafío, cada decisión una renuncia y un riesgo. Pero el amor que la unía al guerrero Apache fue un motor imparable que la impulsó a seguir adelante, incluso cuando el peso de la venganza del cacique parecía querer aplastar cualquier esperanza. Aquel amor, prohibido y peligroso, no solo desafió las normas de la tribu, sino que también cuestionó las mismas raíces de un sistema que, durante siglos, había perpetuado la división y el sufrimiento. La mujer, con su mirada firme y su corazón abierto, logró contagiar a otros su visión de un futuro donde la justicia, la compasión y el respeto fueran las bases de la convivencia. En las asambleas de la tribu, su voz resonaba con fuerza y claridad, desmontando mitos y prejuicios y abriendo espacios para la reconciliación. No fue un camino exento de conflictos. Las heridas del pasado seguían abiertas, y aquellos que se aferraban al poder y al resentimiento hicieron todo lo posible por detener esa transformación. Intrigas, rumores e incluso actos de violencia trataron de sembrar la discordia y debilitar la unidad naciente. Pero la mujer y el guerrero, con su alianza indestructible, supieron responder con sabiduría y paciencia, enfrentando cada desafío con la serenidad de quien sabe que la verdadera batalla es por el alma de su pueblo. El territorio sagrado, recuperado poco a poco tras el incendio devastador, se convirtió en un símbolo tangible de esa resistencia. No solo se restauraron sus tierras y sus árboles, sino que se reintegraron los cantos, las danzas y las ceremonias que fortalecían la identidad y el espíritu de la tribu. La mujer lideró la creación de espacios donde se enseñaban las historias ancestrales, las tradiciones y el conocimiento espiritual, asegurando que las futuras generaciones crecieran conscientes de su legado y preparadas para continuar la lucha por su preservación. La educación fue una de las herramientas más poderosas en esa etapa de renacimiento. Los jóvenes, que alguna vez habían sentido el peso de la desesperanza, comenzaron a encontrar en el saber y en el orgullo por sus raíces un sentido renovado de pertenencia y propósito. Se promovieron talleres, encuentros y programas que integraban la historia tradicional con las necesidades y desafíos del presente, formando líderes capaces de afrontar el futuro con inteligencia y sensibilidad. Las mujeres, inspiradas por la protagonista, dejaron atrás roles pasivos para convertirse en agentes activos del cambio. Se organizaron en grupos de apoyo, promoviendo la salud, la justicia y la igualdad dentro de la tribu, y luchando contra las viejas estructuras que las relegaban al silencio y la sumisión. La unión entre la mujer y el guerrero no solo fortaleció ese proceso, sino que se convirtió en un modelo de respeto mutuo, colaboración y amor consciente. En los momentos de tranquilidad, compartían sueños y proyectos, imaginando un futuro donde la tribu pudiera vivir en paz, con dignidad y libertad. La venganza del cacique, que había sembrado dolor y desconfianza, terminó siendo la chispa que encendió la llama de una nueva era para la tribu Apache. La historia de amor y resistencia de la mujer y el guerrero se convirtió en un legado que trascendió generaciones, inspirando a todos a luchar por la justicia, la unidad y la esperanza.
Bajo el vasto cielo del desierto, donde el viento lleva los ecos de los ancestros, la tribu encontró la fuerza para sanar, para perdonar y para construir un destino diferente. Así, la leyenda que comenzó con una tragedia se transformó en una saga de coraje, espiritualidad y conexión profunda con la naturaleza, recordándonos que el verdadero poder reside en el amor y la capacidad humana de cambiar el curso de la historia. La historia de aquella mujer y su guerrero no solo cambió su destino personal, sino que se convirtió en el alma misma de la tribu apache, una enseñanza que resonaría a través de los siglos. El vínculo entre ellos, nacido en medio de la adversidad, mostró a todos cómo la fuerza del amor puede derribar muros construidos con rencores y heridas profundas. Pero esta transformación no fue solo interna, sino que tuvo repercusiones que llegaron a tocar a cada rincón del territorio apache y más allá. La mujer, con su espíritu firme y compasivo, se dedicó a reconstruir no solo las casas y los caminos destruidos por el incendio, sino también las relaciones rotas por la venganza. Cada conversación, cada gesto, cada mirada llevaba la intención de sanar, de tender puentes, de crear nuevas raíces en un suelo antes marcado por la división. En sus palabras se encontraba la sabiduría ancestral, esa que recuerda que la tierra no solo se habita, sino que se honra y protege como parte del espíritu colectivo. Con su ejemplo, la mujer inspiró a las demás mujeres de la tribu a levantarse con valor y dignidad, a tomar la palabra y reclamar su lugar en la historia. Se crearon círculos donde compartían experiencias, cuidaban a los niños y fortalecían la red de apoyo que sería crucial para el futuro. La mujer entendía que la sanación era un proceso colectivo, que debía involucrar a todos los miembros, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, en una danza de respeto y colaboración. El guerrero, por su parte, no solo defendía el territorio con su arco y su coraje, sino que se convirtió en un mediador sabio, alguien capaz de escuchar sin prejuicios y de buscar soluciones que beneficiaran a todos. Su liderazgo fue fundamental para frenar las tensiones internas y para evitar que la sombra del cacique y sus venganzas volvieran a dividir a la tribu. En su mirada se veía la mezcla de firmeza y ternura que solo un verdadero protector puede tener, y su compromiso con la paz era tan fuerte como su valentía en la batalla. La reconstrucción del territorio sagrado fue otro capítulo crucial en esta historia. Bajo la guía de la mujer, la tribu no solo trabajó en la restauración física de los lugares dañados, sino que también renovó los rituales y las ceremonias que mantenían vivo el vínculo con los ancestros. Cada árbol plantado, cada piedra colocada, era una afirmación de vida, una promesa de respeto hacia la tierra y hacia aquellos que vinieron antes. Estos actos, aunque aparentemente simples, eran profundos símbolos de resistencia cultural y espiritual que ayudaban a la tribu a recuperar su identidad y su fuerza. La educación tomó un papel central en este renacer. Los jóvenes comenzaron a aprender no solo la historia y las leyendas, sino también la importancia de la justicia, la equidad y la protección del medio ambiente. Se fomentó el diálogo intergeneracional, porque se comprendió que la sabiduría no pertenece solo a los mayores, sino que debe fluir entre todos para que la tribu crezca unida y fuerte. En este contexto, la mujer y el guerrero se convirtieron en maestros y guías, transmitiendo no solo conocimiento, sino también valores y esperanza. Su amor seguía siendo la columna vertebral de esta nueva etapa. Juntos enfrentaron pruebas, perdonaron heridas y celebraron victorias, conscientes de que su historia era un reflejo de la lucha y la resistencia de toda la tribu. Su unión representaba la posibilidad de un futuro diferente, donde el respeto y la colaboración prevalecieran sobre el odio y la venganza. Pero no todo era calma. Algunos enemigos ocultos, temerosos de perder poder, intentaban desestabilizar la paz lograda. Sus maniobras políticas y sociales buscaban sembrar discordia, pero la tribu, fortalecida por la unión y la sabiduría compartida, supo responder con unidad y determinación. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para reafirmar los lazos y para demostrar que el verdadero poder reside en la comunidad. Así, la historia que comenzó con un amor prohibido y una venganza cruel, se transformó en una epopeya de coraje, espiritualidad y renovación. La tribu apache encontró en ella no solo un relato del pasado, sino un camino para el presente y el futuro, una lección viva que seguiría inspirando a generaciones. Bajo el manto infinito del cielo del desierto, la mujer y el guerrero siguieron caminando juntos, símbolos eternos de que el amor y la sabiduría pueden cambiar el curso de la historia y sanar incluso las heridas más profundas. Esta última etapa de la historia nos muestra cómo, después de tanto dolor y lucha, la tribu encontró finalmente un camino hacia la paz verdadera, un camino que había sido sembrado con amor, coraje y sabiduría ancestral.
La mujer, cuyo corazón había sido atravesado por la traición y la sombra de la venganza, emergió como una líder espiritual que guiaba a su pueblo con la fuerza de la experiencia y la esperanza renovada. Junto al guerrero que la amaba sin condiciones, logró tejer una red sólida de confianza y respeto entre los miembros de la tribu, transformando viejas heridas en cicatrices que hablaban de resiliencia y aprendizaje. El cacique, que había desatado la tormenta con su ansia de poder y revancha, finalmente reconoció que su camino no conducía a la verdadera grandeza ni al bienestar de su gente. Su venganza había sembrado dolor, pero también había despertado la necesidad de cambio y la urgencia de sanar. Aunque nunca olvidó las ofensas, supo dar espacio a la reconciliación, un acto que fortaleció la unión de la tribu y demostró que el perdón puede ser más poderoso que la ira. La tribu Apache, que durante años había estado al borde de la fractura, encontró en esta historia un símbolo eterno de renovación. Las nuevas generaciones crecieron escuchando las leyendas de aquella mujer valiente y de su amor prohibido, leyendas que les enseñaban que la dignidad y la justicia no son regalos, sino conquistas que requieren sacrificio y compromiso. La conexión con la naturaleza, tan fundamental para el pueblo apache, se reafirmó en cada ceremonia, en cada reforestación, en cada momento de recogimiento bajo el cielo estrellado. Se comprendió que la tierra no es solo un espacio físico, sino un testimonio vivo de la historia y la identidad, y que protegerla es protegerse a uno mismo. En este nuevo tiempo, la sabiduría de los ancestros no se perdió ni se volvió un recuerdo lejano, sino que se integró en la vida cotidiana, en la educación y en las decisiones de la tribu. La mujer y el guerrero se aseguraron de que las enseñanzas pasaran de boca en boca, de generación en generación, como un fuego sagrado que nunca debe apagarse. Su amor, que había comenzado como una rebelión contra las normas y la injusticia, se convirtió en un legado imborrable, un faro que guía aún hoy a quienes buscan entender la profundidad del espíritu apache y la fuerza que nace de la unión y el respeto. Así, la historia que inició con un amor prohibido y una venganza cruel encontró su cierre en la esperanza y la reconciliación. La tribu apache demostró que, aun en los momentos más oscuros, la luz puede abrirse camino y que el verdadero poder reside en el amor que transforma y en la sabiduría que sana. Mientras el viento sigue susurrando las viejas leyendas entre las montañas y los desiertos, también lleva ahora nuevas historias. Historias de coraje, de perdón, de mujeres y hombres que eligieron cambiar su destino y el de su pueblo. Y es en esas historias, en esas voces que resuenan con fuerza en el tiempo, donde vive el verdadero espíritu apache, indomable y eterno.